La relación de la Iglesia Católica con los sectores pudientes de la sociedad salvadoreña era en aquellos entonces, en cierta forma, creemos nosotros, parte del conservadurismo imperante, ¿no? ¿Usted cree que eso ha cambiado hoy? Monseñor, durante su arzobispado, estuvo abierto a todos, abierto a los pobres, abierto a los ricos, abierto al poder, abierto a los súbditos, y conversaba con todos y hablaba con todos, escuchaba a todos. O sea que eso era una característica muy propia de Monseñor Romero. Nunca se aisló. Como quiso oír a las personas que estaban en lo alto, quiso oír también a las personas que estaban en lo bajo. Y alzando su voz, decía: esta semana han matado a fulano, a sutano, a mengano, han secuestrado a fulano, han atropellado a tal, han torturado a tal, han puesto presos a fulanos, y decían: se está metiendo en política. Y lo que estaba haciendo era defender el quinto mandamiento: no matarás. Y por esa razón también lo acusaron de político. Y esto es lo que ocurre siempre en todas esas circunstancias. Si vamos a ver el juicio de Jesús, cuando lo llevan ante el tribunal de los judíos, de los sacerdotes, las acusaciones son de tipo religioso. Cuando lo llevan ante el poder civil, ante Pilato, las acusaciones son de tipo político. Este hombre está subvirtiendo al pueblo, este hombre está alborotando al pueblo. Ocurrió eso con Jesús, ocurre eso con Monseñor Romero también, y esto fue lo que hizo que Monseñor Romero, a mi juicio, fuera el hombre más amado en El Salvador y al mismo tiempo el hombre más odiado en El Salvador. Yo creo que quienes no quieren a Monseñor Romero son simplemente la gente que no lo conoce, que solo leían lo que los periódicos decían. Quien se acerca al verdadero Monseñor Romero va a descubrir un santo, un profeta y un mártir. Doctor, ¿usted cómo percibe esa relación con la antigua casta conservadora salvadoreña de aquel tiempo y la imagen, cómo va evolucionando de Monseñor Romero entre el espectro conservador de hoy? Ha habido momentos en que los poderes fácticos, es decir, los que de verdad mandan en un país, que antes era la oligarquía agropecuaria, que a lo más eran los dueños de los bancos también y por la parte de la industria, los medios de comunicación, el ejército y el gobierno de turno. Estos tenían sus alianzas y ellos eran los que de verdad mandaban. Recuerde que del año 77, él, aunque no es santo de la devoción del gran capital, ¿verdad?, ni de los medios, pero sí muchos lo buscaban cabalmente por el poder que había adquirido a través de su prédica, para que les ayudara a intermediar en secuestros, que les ayudara como para recuperar a la gente en momentos sumamente difíciles. A veces lo buscaban para que intercediera en operativos donde los cuerpos de seguridad o el ejército había matado a mucha gente. En algún momento yo le pregunté a Monseñor, yo ya como miembro de la Junta Revolucionaria, si él cómo veía nuestra actuación, que si creía que valía la pena seguir, no lo habíamos hablado, o qué. Y después lo que me dijo: cuidado que salís de ahí, vos tenés que luchar desde adentro. Y esta es quizá primera vez que lo digo en público. Monseñor Urioste, se habla del asesinato de Romero como un punto de quiebre en donde la sociedad salvadoreña se va en picada y desciende en una guerra fratricida, pero ¿cree usted que efectivamente hubiera podido Monseñor Romero desviar esos sucesos y ayudar a resolver el conflicto si no hubiera muerto? Estoy cierto de que Monseñor Romero hubiera podido seguir dando una aportación que servía en orden a ir pacificando los corazones, haciendo ver los métodos que había que emplear en orden a una visión más democrática del país, aunque naturalmente estaban dos fuerzas bien potentes y poderosas como eran la izquierda y la derecha, las cuales tenían cada uno su propio programa de futuro y donde la palabra de Monseñor Romero podía haber penetrado de alguna manera
pero quién sabe si totalmente. Pero pienso que él sí hubiera continuado siendo una voz importante de parte de Dios, de parte del Evangelio, que era lo que lo movía en todo momento y no ninguna otra motivación, y que él hubiera podido quizás evitar una guerra civil, como lo dijo en alguna de sus homilías: evitemos esa guerra civil que es posible y que está cercana aparentemente. Entonces pienso que sí, que él hubiera podido quizás hacer algo más de lo que después se produjo. Doctor, ¿usted cómo ve eso? Recordando la época, si Monseñor hubiera perdurado y hubiera quedado entre nosotros, ¿hubiera podido defusionar el conflicto? Adelantar respuestas así no se puede. Lo que sí es que el mensaje de él hubiera sido positivo. El problema era ese, ¿no? De que ahí había dos fuerzas que alguna vez veíamos que eran demasiado mesiánicas. Cada quien quería ganar, ¿no? Y creía que iba a ganar, y por eso no había posibilidades de entendimiento. Repito, en conclusión, su prédica habría sido buena. Yo reconozco que en algún momento decía, pero si yo he hablado con él esta semana de lo que queremos hacer de bueno, y en la homilía del domingo atacaba y decía lo que se había hecho de malo, pero al final decía, si es que esta es la voz crítica, es la voz del pueblo, la voz crítica de lo que está viendo la gente desde otro punto de vista, pero también contando con que había una derecha que no lo aceptaba, sectores de Fuerza Armada que tampoco lo aceptaban, y una izquierda que también ya se había comprometido demasiado y que ya tampoco lo aceptaba. Entonces era imposible prácticamente. Monseñor Urioste, el tema de la conversión de Monseñor Romero es bastante discutido y muchos buscan un momento, ¿no?, en el cual él decide hacer pública y enérgica su protesta ante la violencia y la represión del aparato estatal. ¿Cómo recuerda usted ese proceso? ¿Dónde cree que está el sentido de urgencia de hoy ante la ola de violencia que vivimos? ¿Qué necesitamos hacer para despertar de la indolencia? Bueno, en cuanto a lo primero sobre la conversión de Monseñor Romero, yo no creo y no firmo el hecho de que él se haya convertido por un acontecimiento que ocurrió en X día. No creo en eso, y por lo tanto me tendría que referir concretamente a que si se convirtió cuando mataron al padre Rotilio Grande. Y yo estoy absolutamente cierto de que no. Monseñor Romero fue siempre un hombre convertido, un hombre que iba viendo lo que Dios le iba presentando, la realidad que iba viendo poco a poco, y esto lo hizo repensar su pensamiento, repensar sus actitudes, repensar su palabra. Yo no creo en una conversión violenta de Monseñor Romero en un momento dado. Que sucede esto, entonces yo voy a cambiar. No, fue siempre alguien que desde sacerdote joven fue viendo lo que Dios le pedía, lo que el pueblo necesitaba, y él fue respondiendo según Dios se lo iluminaba y según la realidad se lo iba también pidiendo. Yo, en cuanto a la parte así íntima, privada de Monseñor, pues yo me atengo y respeto lo que dice Monseñor Urioste, porque él ha sido uno de los hombres que estuvo a la par de él siempre. Y en cambio yo no, yo estuve lejos de él en el exilio, después como gobernante igual.